Hola a todos, sean bienvenidos a una nueva edición del Radar Empresarial, un programa del Laboratorio de Estrategias en Comunicación. Hoy tenemos un tema maravilloso y que hace parte del día a día en cada uno de los dispositivos electrónicos, la televisión, la radio, por supuesto, los celulares y diversas plataformas digitales, en donde hace presencia la comunicación política y estratégica. Hoy tenemos una invitada maravillosa que es de la casa, egresada de nuestro programa de comunicación social y periodismo, y que también, por supuesto, ha tenido un bagaje puntual en todos los medios de comunicación. Ha estado con grandes periodistas de quien vamos a preguntar un poquito sobre esas experiencias y que, por supuesto, hoy es una de las presentadoras del Noticiero del Senado. Me acompaña Carol Dao. ¿Cómo estás? Bienvenida a tu casa. Kate, gracias. La verdad, muy contenta, muy feliz de poder estar en este programa, pero además de hacer parte de una nueva edición de Radar, que es de la Sergio Arboleda, mi casa, en donde estudié comunicación social y periodismo. Háblanos un poco de tu trayectoria, Carol. ¿Cómo ha sido esa evolución puntual? Sé que comenzaste desde muy niña, cuando en la escuela en Santa Marta se desarrollaban algunas labores puntuales. ¿Cuál era esa Carol antes y esa Carol hoy? Bueno, Kate, yo empecé estudiando comunicación social y periodismo en la Sergio Santa Marta, me gradué en Bogotá, pero desde que estaba en el colegio, qué maravilla. Sí, me llamaban como para hacer las presentaciones, las olimpiadas, presentarlas. Entonces, el tema de la comunicación siempre estuvo como muy ligado a mi vida. Yo siempre he dicho que mi manager es Dios. Amén, y entonces, qué bonito. Sí, Dios lo va guiando a uno por ese camino, porque pues cuando uno está en el colegio a veces tiene muchas dudas sobre qué quiere estudiar, pero eso siempre estuvo presente en mi vida, la comunicación, la presentación. Entonces ya cuando llegó el momento de decidir qué estudiar, pues claramente pensé enseguida en comunicación. Y entré a la Sergio Arboleda en Santa Marta y desde los primeros semestres empecé a ligarme con todo el tema. Si había un magazine, entonces yo me postulaba o mis compañeros me postulaban. Entonces ahí también es donde tú dices, bueno, Dios y la vida te van llevando por ese camino, porque a veces no era yo, los profesores, ¿Quiénes fueron esos primeros padrinos? Vamos a decir. Bueno, tengo muchos ángeles ahí en el camino que me fueron direccionando. Ramiro Franco, Doménico Restrepo, esos profesores que le decían a uno como, tú tienes algo, tienes que explotarlo, vamos a manejar el tema de la presentación, puedes manejar un poquito más este tema en la comunicación. Entonces esos profesores puntualmente, pero tengo muchísimos que aquí me quedaría de pronto nombrándolos a cada uno de ellos también. Por supuesto, la decana de ese momento confió mucho en mi proceso, Sara Elena Giraldo, a quien también le mando un saludo muy especial. Así que fueron muchos, así que si me escapan, me disculpan. Bueno, Carol, ¿y tu paso a Bogotá? Bueno, también digo que había como un tema interior, o sea, a mí nadie me dijo, tienes que irte a Bogotá para poder hacer lo que hoy estás haciendo, sino que a mí se me metió en la cabeza, se me metió en todos mis pensamientos que yo tenía que terminar en Bogotá. Bueno, inicialmente yo quería estudiar en Bogotá, pero por temas de mi familia, mi papá, pues bastante sobreprotector, yo la menor, entonces yo qué iba a hacer acá, entonces no. Me tocó empezar en Santa Marta, pero fue una experiencia grandiosa poder crecer en esa sede tan especial para nosotros. Y yo decía, tengo que hacer mis prácticas en un medio nacional, quiero crecer en un medio nacional. Y cuando llegó el momento de hacer las prácticas, yo siempre les cuento algo que para mí es muy curioso, que mi papá no me dejaba. Mi papá no me dejaba y yo, pues, cómo peleaba contra eso. Además, cómo iba a pagar mi semestre en Bogotá. Pero conté con la ayuda siempre de mis hermanos, de mi mamá, y una de mis hermanas me pagó el semestre en Bogotá. Y me dijo, listo, aquí está, te vas a hacer este semestre de prácticas en Bogotá. Y yo empecé en toda la búsqueda a ver en dónde, porque en ese momento no había alianzas con muchos medios acá. Entonces conté con la fortuna de también tener una hermana que estaba en los medios, y ella pues tenía algunos amigos, mira, aquí está mi hermana para ver si hace sus prácticas, y así llegué a Bogotá. Y no me quería devolver, no me devolví, y aquí estoy, ya llevo 11, 12 años en Bogotá. Y esas prácticas las fuiste realizando y formando, por supuesto,
personal y profesionalmente. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, porque de ahí nace todo el tema de la comunicación política, ¿no? De allí nace todo Muy este bien. tema. Y resulta que yo estoy terminando ya mis prácticas, las hice en CMI, Muy bien. con este gran maestro Yamid Amat. Y yo decía, bueno, termino mis prácticas y ¿cómo hago para quedarme enganchada en Bogotá? O sea, ya ahí estaban todos los periodistas, ¿yo cómo hago para quedarme aquí? Y bueno, en esos momentos estaban haciendo un taller de periodismo, reportería y televisión, Sí. con Rafael Poveda, Muy bien. también un gran referente para nosotros en los medios. Y yo, quiero hacer ese taller, pero yo no lo podía financiar. Entonces ahí aparece nuevamente esta madrina, mi hermana, y me dice, te lo voy a regalar de Muy cumpleaños. bien. Pero yo iba con mi idea. Por eso es que yo le digo siempre a los estudiantes o a quienes quieran emprender en cualquier carrera, es importante que uno tiene que tener una meta, que uno tiene que tener un objetivo. Y mi objetivo era quedarme trabajando en los medios nacionales porque eso era lo que yo sentía como pasión. Entonces, claro, yo me fui a hacer este proceso para aprender, conocer gente, pero también para de alguna forma quedarme. Entonces, cada uno de los profesores que yo tuve la oportunidad de conocer y aprenderles allí, estaba Juan Diego Alvira, Erika Fontalvo, bueno, varios en estos momentos, Darcy Quinn. Entonces yo con todos, mi carta de presentación, bueno, yo soy Carol Dau, yo estudio comunicación social y periodismo en la Sergio Arboleda de Santa Marta, no me quiero devolver para Bogotá, así que si ustedes tienen alguna oportunidad o conocen a alguien que me dé trabajo, pues les agradezco, este es mi teléfono, regálenme su teléfono, y así empecé. Yo siempre he sido... networking, que es muy importante en el desarrollo de las estrategias de comunicación. Claro, y es que nadie va a hacer por uno lo que uno no haga. Muy bien. Entonces, siempre con esa pena y ese temor, además uno llegando de Santa Marta con ese calorcito y todo, pero con pena yo decía, si yo no hago esto por mí, nadie lo va a hacer. Además, eso me lo dijo un amigo periodista hace muchos años y eso se me quedó grabado, y yo con pena y todo, pero yo iba y me presentaba y les decía, denme trabajo. Muy bien, muy bien. Carol, ¿cómo fue tu experiencia con Yamid Amat? ¿Alguna anécdota que quieras compartirnos? Ay, Dios mío. Bueno, fue una experiencia maravillosa, enriquecedora, porque para todos es un padre del periodismo en Colombia, de la radio, de la televisión. Entonces, poder tener la oportunidad desde tan chiquita en ese momento de hacer mis prácticas con él, yo lo veía como, ¡wow! Claro. O sea, el dios de los medios. Era un intimidante, pero lo mismo digo, sí, con esa pena y con eso todo, una de las anécdotas que tengo, en esa época a los practicantes no nos dejaban sentarnos en la mesa de redacción y ofrecer temas y postular actividades del día, no nos dejaban, eso era exclusivamente para los periodistas oficiales, nosotros los ayudábamos a ellos a hacer su día a día y su tarea periodística, pero nosotros no hacíamos esa parte. Y yo no sé, yo siempre como queriendo meterme más y más y más en el tema y demostrar. A la oficina de él también era un poco exclusivo el acceso, es solo los periodistas, o sea, los practicantes allá no, los saludábamos y eso, pero hasta ahí. Y yo, bueno, había un filtro, Gloria Vecino, queridísima, hermosa como siempre, ella ha sido su mano derecha y su secretaria, digamos, en ese momento como que el filtro para poder ingresar. Y yo, ay, Glorita, déjame pasar, Glorita, es que yo necesito hablar con el jefe, Glorita, y la cansé tanto que un día me dijo, cuidado, va a decir que yo la dejé entrar, aquí se van a enterar. Y entonces paso yo a la oficina y este señor queda como impresionado de que una niñita, pues, o sea, ¿qué hacía yo ahí? Y yo, jefe, mucho gusto, soy estudiante, soy practicante acá, esto es lo que yo hago, yo no me quiero devolver porque yo siento que aquí es donde yo puedo explotar todo este tema de la comunicación, deme una oportunidad. Y él me mira así. Y yo, ay, temblaba por dentro, pero nadie va a hacer por uno lo que uno no haga. De acuerdo. Sí. Nadie va a hacer por uno lo que uno no hace por uno mismo. Y eso nos recuerda mucho la frase del Laboratorio de Estrategias en Comunicación. Las empresas son personas y las personas somos una empresa, somos una marca puntual. Carol, ¿cómo inicia ese proceso estratégico en el noticiero del Senado? Ya vamos a entrar ahí para encarrilarnos en nuestro tema de la comunicación política.
Claro, mira, yo llego al noticiero del Senado luego de haber hecho, como digo yo, como una escuela en el Congreso, y es que yo era reportera de La Fuente Política para un medio nacional. Y entonces, claro, ahí empecé a conocer todo este mundo. Para mí era súper extraño todo. Yo a veces no sabía, cuando me enfrenté al Congreso, yo decía, ¿por dónde se entra? Tiene dos entradas, entonces, Cámara y Senado. Entonces, para mí todo esto era desconocido y empecé a conocer el mundo del legislativo, a hacer reportería, a dar todas estas noticias y a conocer a los congresistas. Y un día un congresista me dice, necesito una jefe de prensa. Yo nunca he tenido jefe de prensa y yo nunca he sido jefe de prensa. Yo soy periodista. Que es una alita al tema de la comunicación estratégica organizacional, muy diferente al ejercicio del periodismo. ¿Cómo fue ese paso? Claro, entonces yo me quedé pensando y dije, bueno, esto es una gran oportunidad para explorar también este tema de la comunicación desde el otro lado. Y poder así conocer y tener uno como un 360 de todo el tema. Claro, yo soy periodista y ya estar del otro lado de la comunicación y de la comunicación política. Entonces yo dije, Dios mío, tú me estás poniendo esto por algo. Y bueno, las cosas se dieron tan fáciles, tan fluidas, que eso estaba puesto por Dios. Y bueno, acepto yo este escenario y dije, bueno, a mí no me van a permitir estar de jefe de prensa de este senador, que además en su momento era primer vicepresidente del Senado, eso fue como en el 2012-2013, y estar en el noticiero. Pero voy yo de mis jefes y les digo, bueno, se me presentó esta oportunidad, gracias por todo lo que me han brindado, gracias, pero pues bueno, voy ahora a hacer esta experiencia. No, Carol, ¿cómo te vas a ir? Quédate presentando los fines de semana, que en un tema de solo y exclusivamente presentación, pues no tienes injerencia, no hay como un conflicto allí. Y me quedé entonces haciendo esta jefatura de prensa en el Congreso y ahí es donde empiezo empíricamente a explorar como toda esa parte de la comunicación política y por eso más adelante quise profesionalizarla y soy especialista en marketing político y estrategias de campaña. Y hablando de todo el tema de marketing político, ¿cómo ha sido la evolución a tu parecer? ¿Cuánto tiempo tienes en el noticiero del Senado? En el noticiero del Senado tengo aproximadamente 5 años. Muy bien. Digamos que en territorio del Congreso y haciendo asesorías en comunicación política desde que llegué, como 11 años. Muy bien. Entonces han sido 11 años, una década y algo más. ¿Cómo crees tú que ha sido esa evolución de la comunicación política hace 10 años a lo que es hoy? Bueno, mira, puntualmente te puedo decir que la evolución tuvo un antes y un después con el tema de la pandemia. Perfecto. Para nosotros era impensable, por ejemplo, una plenaria que estuvieran los congresistas conectados por Zoom. Muy bien. O sea, eso era una cosa inimaginable. Y cuando llega la pandemia, pues se tiene que seguir legislando porque todo tiene que seguir marchando, además que fue una situación de mucho tiempo. Y ahí es donde empieza a surgir todo este tema de las nuevas tecnologías y de ellos también poderse apersonar de estos recursos y de todos estos temas. Entonces, allí, por ejemplo, hubo un cambio increíble en el que nos pudimos apoyar muchísimo también en el noticiero del Senado de toda la tecnología. No podíamos ir a estudios por temas evidentes, entonces nos mandaban todo para hacerlo en casa. Entonces uno se valía del celular, bueno, si no había teleprompter lo podíamos pues también poder tener en nuestra mente, pero el celular también nos ayudaba mucho con el asunto. Entonces, todo este tema de las tecnologías con la pandemia para mí tuvo un antes y un después. Muy bien. Carol, ¿cómo funciona o cómo es el proceso de producción en el noticiero del Senado? Háblanos de pronto un poquito de ese detrás de cámaras que es interesante y que nos gustaría conocer. Bueno, el noticiero del Senado empieza con un consejo de redacción que se da a inicios de semana. Esto normalmente es un lunes bien temprano. Hay cada periodista que cubre una fuente, así como en cualquier noticiero. Entonces aquí los periodistas cubren por comisiones. Muy bien. Entonces el que cubre la comisión de transporte, el que cubre la comisión económica, la primera, la sexta, en fin. Y el que cubre al presidente del Congreso, porque también es una fuente fundamental para poder transmitir esta información. Entonces, cada uno propone sus temas, esta es la agenda de la semana, esto es lo más importante, yo creo que esto es lo que debe salir. Y hay un director que, por supuesto, filtra esta información y decide también según lo que va ocurriendo, porque pues también las noticias así lo van requiriendo mientras va ocurriendo la semana,
qué es lo realmente importante para transmitir, porque el noticiero del Senado tiene una duración al aire de aproximadamente 25 minutos. Entonces son muchas cosas las que ocurren en una semana, porque es una emisión semanal, entonces toca filtrar lo más importante para esa semana. Y ya los periodistas tienen, durante toda la semana van haciendo sus entrevistas en las plenarias, en las comisiones, y elaboran sus libretos entre miércoles más o menos y jueves finalizan. La emisión sale oficialmente el jueves a las 7 de la noche y ese mismo día terminan la edición. La empiezan miércoles, terminan el jueves y lógicamente nuevamente el vistazo del director, del productor, que todo visualmente también esté acorde y que esté bien, correcto. ¿Se graba dónde? Bueno, mira, se graba en Caracol, nosotros grabamos la emisión del noticiero en Caracol, tiene su emisión central a las 7 de la noche por Caracol y tiene retransmisión por todos los medios nacionales, por todos los medios regionales. Entonces en la costa se ve por Telecaribe, se ve también en el eje cafetero por Telecafé, entonces tiene también un alcance muy importante, no sencillamente por gusto, sino porque todos los colombianos tienen derecho a esa información. Muy bien, es importante. ¿Cómo consideras que esta comunicación institucional, vamos a decirlo de esta forma, contribuye a la transparencia, contribuye al buen desarrollo de la democracia en el país? Importantísimo, porque cuando hay información, hay democracia. Muy bien. O sea, cuando nosotros podemos tener acceso a lo que realmente está ocurriendo, allí también se ejerce la democracia y podemos ejercer nosotros también nuestros derechos frente a eso. Entonces creo que el noticiero del Senado tiene una labor fundamental frente al tema, frente a todo lo que nos toca a los colombianos, porque hay mucha gente que dice, ay, el noticiero del Senado es muy institucional, pero eso es lo que pasa con nosotros. Ahí estamos viendo qué pasó en una reforma tributaria, qué pasa en las carreteras de nuestro país, van a bajarle o van a subirle a los peajes, qué pasa con los animalitos en la calle, cómo se regula todo el tema, no sé, de las madres, de las mujeres, de los hombres, de los niños en el país. Entonces, al tener esa posibilidad de transmitir la información de lo que ocurre en el legislativo, se aporta fundamentalmente a la democracia. Y que cumple una función estratégica del relacionamiento entre las instituciones y la ciudadanía, que es muy importante. ¿Cuáles son sus derechos, sus deberes? ¿Cómo se legisla a favor de ellos? Eso también es supremamente fundamental. Entonces allí podríamos decir cuál es la importancia de mantener esa comunicación efectiva, clara, fluida, o sea, ¿cómo se puede mantener y sostener en el tiempo esa comunicación que nos sirve a todos? Bueno, mira, el flujo de la información en el Congreso es constante, es a diario. Uno, pues por los proyectos de ley que allí surgen, los debates de control político, pero también por lo que cada congresista comunica de su región o a nivel nacional. Entonces, ahí hay muchísima información que a todos nos compete, que a todos nos toca en nuestra vida diaria. Y entonces es fundamental realmente poder tener acceso a eso, poder tener acceso a esa información tan fundamental para el desarrollo, pues, del país. Bueno, Carol, nos has dicho que tienes un rol de consultora, ¿verdad? Si vamos a decirlo de esta forma, has pasado por diversas etapas, el desarrollo del periodismo, el desarrollo DIRCOM, con M, directora de comunicaciones, el desarrollo DIRCOM con N, que es la directora consejera. ¿Cómo es ese desarrollo DIRCOM de esa consultoría? ¿A quienes, si se puede, por supuesto, decir, les has desarrollado un proceso consultor? ¿Y cuál ha sido algún caso de éxito que quieras compartir aquí en el Radar Empresarial? Bueno, muchos. He tenido la oportunidad de trabajar especialmente con varios congresistas porque ese ha sido el escenario en el que me he movido durante muchos años. A ver, el primer congresista con el que trabajé, el primer vicepresidente que les comentaba anteriormente, Carlos Barriga, conservador de Norte de Santander, con él empecé este trabajo de comunicación política. Estuve también trabajando con Fernando Araujo, cartagenero, también manejando un tema importantísimo en cuanto a las reformas tributarias, poder comunicar eso. Y bueno, he trabajado con otros, con Daniel Cabrales, con Ruby Chaui, he trabajado con varios. Muy bien. Congresistas ellos en su mayoría.
Hace poco también tuve la oportunidad, estuvimos en unas conversaciones Sí. para un tema conocido nacionalmente, porque uno dice, bueno, la comunicación solamente es para temas puntuales, pero miren, para casos también que se presentan, el escándalo, De acuerdo. ¿sí? Las crisis sí, de las comunicación. crisis. La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo también estuvimos en conversaciones para poder manejar la comunicación en estos momentos. No llegamos a un tema digamos, ya por relacionamiento, Sí. pero lo que quiero decir con esto es que la comunicación tiene un campo totalmente abierto para trabajar en diversos aspectos. Y casos de éxito, pues gracias a Dios hemos trabajado en varios y hemos trabajado también en momentos críticos fundamentales que enseñan mucho en este proceso. Pero recuerdo mucho el tema de las reformas tributarias, porque son temas tan densos de pronto para darle a conocer a los colombianos, que lograr que una persona tan técnica pueda comunicar esa información es exitoso. Filigrana. Sí, Sí. es exitoso. Poder lograr ese engranaje es fundamental. Y entonces lo logramos en ese momento. ¿Qué es importante en el desarrollo de una estrategia? Que tú digas a todos los televidentes que nos ven en las diversas plataformas, ¿cuál es la importancia de la estrategia a la hora de comunicar? Bueno, siempre tener una meta. Bien. Siempre tener una meta plasmada en todo ese proceso estratégico, mirar cada una de las aristas que pueden ocurrir en medio de este proceso, Sí. intentar descubrir también qué cosas pueden ocurrir que se nos salgan de pronto de control, que puedan ocasionar una crisis, manejo de la información, tener todo el conocimiento de lo que va en curso con esa estrategia, pero básicamente poder tener una meta para uno saber cómo llegar a ella. Y de esas metas son fundamentales el desarrollo, porque si hablamos de meta hablamos de objetivos, y si hablamos de objetivos, ahí está intrínseca, vamos a decirlo, un proceso estratégico puntual. ¿Cuáles son los objetivos puntuales del noticiero del Senado? Bueno, claramente informar sobre la actividad legislativa que ocurre en el país, darle como esas herramientas a todos los colombianos de conocer cuáles son las leyes, cuáles son los debates de control político que ocurren allí, pero además hacerlo de una manera cercana a los colombianos, que cada día es algo que se ha ido logrando y ha habido un cambio significativo en eso para poder acercarnos a la ciudadanía. Muy bien. ¿Cómo vemos a futuro la comunicación política? Conforme a tu experiencia, ¿qué va a pasar? ¿O cómo consideras tú que se debe llevar la comunicación política? Bueno, cada día estamos más abocados a lo que son las ciudadanías digitales, Muy bien. a lo que es todo este entorno tecnológico, y pienso que pues claramente la comunicación política no va a ser ajena a eso y va a tener que también enfatizar y soportarse un poco más en las nuevas tecnologías, pero entendiéndolas además no solo como herramientas informáticas, sino como ese entorno social, como esa ciudadanía en donde también cada uno de nosotros tiene derechos, pero también deberes. Así es. Entonces creo que hacia allá va a trasladarse todo el tema de la comunicación, y ya lo ha hecho, pero a sentarse un poco más en el asunto. Muy bien. ¿Qué opinión tienes tú sobre las noticias falsas? Bueno, mira, eso es algo que, si me preguntaras qué me gustaría eliminar de la comunicación, yo te diría que las fake news. Muy bien. Porque hacen, para mi juicio, de pronto para el juicio de quien maneje alguna campaña que esto favorezca, pues para ellos podrá ser positivo, pero a mi juicio esto afecta no solamente en un tema de comunicación, sino en un tema de ética, en un tema de la persona, de las instituciones, que a veces también hace que se derrote un poco todo eso por lo que se ha construido por muchos años. Entonces, las fake news para mí no deberían existir, aunque para algunos directores de campaña deban existir y las crean, para mí no. Muy bien, es importante. Hemos hablado de aspectos de la comunicación basados, por supuesto, en el desarrollo de una actividad puntual, que es ese periodismo institucional, que es clave, indispensable. Hemos hablado también de tu experiencia profesional, que ha sido muy linda y
y he sido testigo de ella, de cómo ha sido esa evolución y nos enorgullece aquí en nuestra facultad. Queremos invitar, vamos a hacer un paro aquí, a todas las personas a que sigan nuestro radar empresarial en las diferentes redes sociales de la escuela. Es clave. Síganos también en los canales institucionales, que gracias a ellos podemos llegar a todos los hogares. Estos videopodcasts son gracias al Laboratorio de Estrategias en Comunicación y a la Escuela de Comunicación e Industrias Digitales. Eso también hablando un poco de, por supuesto, la estrategia transmedia que hace MEI aquí. ¿Qué opinas de las estrategias transmedia? ¿Cómo crees tú que es esa evolución para la comunicación política? Importantísimo. Eso ahora pues son herramientas como las que te decía anteriormente, que hacen parte de nuestro mundo, que hacen parte de lo que vino para quedarse y que tenemos que saber utilizar como parte de una ciudadanía digital. Entonces, todas estas herramientas son importantísimas para la vida, pero hay derechos y hay deberes para poder darles un buen manejo y que esto también cada uno se maneje dentro de esta sociedad como debe ser. ¿Han pasado al tema de los podcasts en el noticiero del Senado o se mantienen solamente con el tema a nivel nacional? ¿O cómo ves tú la entrada de pronto con los diversos congresistas del país? Bueno, hasta el momento el noticiero del Senado está solo ¿Sí? En formato de televisión, pero puede ser que más adelante haya sorpresas y ya pueda haber un podcast. Hay algunos recursos dentro del Congreso y dentro de las comunicaciones que se manejan que ya están en este formato, pero digamos que el noticiero todavía no. ¿Hasta cuánto vas a estar ahí presentando? ¿Te han hecho propuestas? Échanos el chisme. Bueno, hasta que Dios lo permita. Hasta que Dios lo permita, yo me siento muy, ¿cómo te digo? Muy contenta, me siento como en mi casa cuando estoy ahí, porque ya son muchos años, ya uno conoce a la gente, pero también va a llegar un momento en el que uno diga, bueno, ya vamos por un cambio y creo que ese momento va empezando. Propuestas ha habido, gracias a Dios, analizándolas, porque sí, también, pues digamos, a veces los cambios nos dan un poquito de miedo, pero es importante poder hacer eso para seguir creciendo. Entonces, se van a enterar, se van a enterar. Ella es Carol Dow, nuestra invitada aquí en el Radar Empresarial, en donde paulatinamente mostramos a diferentes personajes de la vida comunicacional, estratégica, política, ciudadana, del país y del mundo, por supuesto. Y este programa llega a todas las diversas plataformas, también lo pueden escuchar, por supuesto, en formato podcast, en Spotify y diversas plataformas de la Sergio Radio, que también estamos ahí todos los martes puntualmente. Estamos allí en la Sergio Radio y es muy importante para todos ustedes. Gracias por acudir al llamado, gracias por estar aquí, gracias, Carol, por compartir tu conocimiento y tu sabiduría. Gracias, Kate, por invitarme a este espacio. Yo me siento muy honrada siempre y muy dichosa de poder visitar la Sergio, así que también los felicito por este espacio tan maravilloso que lleva la comunicación a otros niveles, que lleva la comunicación también para que muchas personas accedan a esta información. Entonces, mil gracias a ustedes por esta invitación. No olviden Radar Empresarial, un programa del Laboratorio de Estrategias en Comunicación. Les habló Catherine Paola Castro Molina.